Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy traigo una especie de especial que voy a hacer en varias partes de Spider-Man, contando un poco, pues en este primero los orígenes y un poco la trayectoria del personaje y tal, que al final en este canal tendría que hablar de Spider-Man un poquito más. Entonces, bueno, hoy traigo el origen y un poco las curiosidades y las características principales de Spider-Man. Y bueno, Spider-Man básicamente se originó porque, bueno, en el año 62 la serie Amazing Fantasy en el número 15 iba a cerrar porque no tenía ya éxito, Goodman, que era el director editorial, me parece, de Marvel, le dio libertad a Stan Lee, que quería hacer un cómic en el que el protagonista fuese un chaval y además quería ambientarlo un poco pues en un personaje que fuese algún tipo de bicho. En un principio iba a ser una mosca y bueno, al final acabó siendo una araña. Y como no quería hacer un personaje super cacha, rollo dibujo de Jack Kirby, y entonces pensó en Steve Ditko para dibujarlo. Entonces salió en agosto de 1962 el Amazing Fantasy número 15, que sería el origen de Spider-Man. Y bueno, lo demás ya es todo historia. O sea, ya pues la presentación, la picadura, los poderes, la muerte del tío Ben y el poder y la responsabilidad de la viñeta final. Entonces, en cuanto a los creadores, digamos que básicamente es un personaje creado por Stan Lee y por Steve Ditko. Y el primero sería Stan Lee, que era primo de la mujer de Martin Goodman, y entró con 17 años en 1940 a la editorial, a Marvel, y él quería pues ser escritor. Lo que pasa es que empezó pues como chico de los recados, chico para todo, llevando cafés y sin realmente una función de editor todavía. Y fue en el 61, con 40 años, cuando despuntó con los Cuatro Fantásticos. Y creó con Ditko y sobre todo con Jack Kirby lo que ahora conocemos como el universo de Marvel compartido. Porque realmente en aquella época, sobre todo, pasaba mucho en DC. Los cómics eran pues el cómic de Batman, el cómic de Superman, el cómic de los Cuatro Fantásticos, el de los X-Men. Pero ya está. Entonces Stan Lee quiso crear una especie de universo en el que todos esos personajes viviesen juntos, se cruzasen y tal. Y eso pues la verdad es que fue un pelotazo, por así decir. Y Stan Lee pues murió el año pasado, en noviembre del 2018. El dibujante sería Steve Ditko, que era ayudante de Jack Kirby y que dibujaba las figuras pues menos anatómicas, con posturas como un poco más inverosímiles, más imposibles. Y bueno, al final empezó pues eso con esto y creó, fundamentalmente es conocido por crear a Spider-Man y el Doctor Extraño, y acabó dejando Marvel por diferencias con Stan Lee en el 66, aunque después volvería. Y bueno, siempre ha dicho Todd McFarlane que muchos de sus dibujos se basan un poco en la estética de este Steve Ditko. También murió hace poco, murió en julio del 2018. Entonces, bueno, estos serían los creadores del personaje. ¿Qué es Spider-Man? ¿Qué características tiene? Pues básicamente es un chaval de instituto llamado Peter Parker, que bueno, es mordido por una araña, como ya hemos comentado, en una especie de exposición, una araña alterada por una radiación, y que adquiere poderes de esa araña. En vez de morirse, como se moriría cualquier persona, pues acaba consiguiendo poderes. ¿Qué poderes? Pues básicamente que se pega a las paredes y puede trepar como una araña, una agilidad especial, una fuerza proporcional a las arañas, como mucho más fuerte se vuelve, un sentido arácnido, que es una especie de percepción de los peligros. Y en algunos casos incluso tiene telarañas. Es verdad que el Spider-Man original, las telarañas se crea unos aparatos para disparar telarañas, porque él es pues, un genio científico también, de 15 o 16 años. Y bueno, pues eso básicamente es lo que consiste. Entonces, la trama principal de Peter Parker, en todo lo que gira en torno a Peter Parker, es sobre el poder y la responsabilidad. ¿En qué sentido? En que es un chico que tiene pues eso, un poder desmesurado, muy grande, y pues cuando lo usa en sus primeras apariciones para un poco sacar el beneficio, para conseguir dinero y tal, pues deja escapar a un ladrón que acaba siendo el asesino de su tío Ben, y entonces se siente responsable por lo que ha pasado. Y él considera que con ese poder que tiene que hacerse más responsable y cuidar de todo el mundo. Entonces es un personaje que básicamente tiene que cuidar de todo el mundo, se siente el responsable de todos. Y que todo su, digamos, filosofía gira en torno al poder y la responsabilidad.
Y otra de las cosas que tiene este Spider-Man que le caracteriza y que le dio el éxito que tuvo en su momento y sobre todo que mantiene, es que empezó como un chaval. Generalmente los personajes importantes de los cómics eran adultos y de hecho a veces tenían a lo mejor un secundario, un compañero, un sidekick que fuese un chaval, pero nunca había habido un protagonista que fuese el propio chaval. Entonces esto pues, ¿qué hizo? Hizo que todos los niños que leían cómics, chavales que leían cómics, adolescentes y tal, se sintiesen súper cercanos y súper representados por el personaje. Entonces les acercó mucho. Es como cuando tú ves un cómic de Batman que es un tío con dinero o ves uno de Superman que es un tío extraterrestre con superpoderes. Te identificas más con Batman porque eres más cercano, digamos, a eso. Pues aquí ya, para los niños esto era la leche, porque era básicamente es un chaval. Encima, otra de las cosas que tiene es que tenía muchísimas cosas de problemas cotidianos, pues no llegaba a fin de mes, tenía que si se echaba novia, que las chicas pasaban de él, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, claro, para los lectores de cómics era básicamente como ellos con superpoderes y eso les acercó tanto que fue un personaje que tuvo un éxito increíble en aquella época. Luego, pues aparte de eso, tiene muchas cosas, pues es un genio científico, trata temas sociales mucho en estos cómics, el tema de las drogas, temas de racismos y cosas así. Al final, pues es un personaje que lo que consiguió Stan Lee con este personaje es sobre todo hacerlo mucho más cercano a todo el mundo. Y eso, pues en el fondo fue un gran éxito. Como Spider-Man más famosos que ha habido, pues cabría destacar a Peter Parker, que es el principal Spider-Man. También estaría Miles Morales, que es el Spider-Man de color que salió en la serie de Spider-Man Ultimate y que ahora está introducido ya en la serie normal. Y bueno, Miguel O'Hara, que sería el Spider-Man del 2099. Y luego también está por ahí Ben Reilly, que sería el clon de Spider-Man que acabaría siendo Araña Escarlata y bueno, también tendría cierta relevancia. La serie de Spider-Man, o series, realmente pues es muy amplia, porque la serie principal es cuando acabó ese Amazing Fantasy 15 se publicó y tuvo el éxito que tuvo, al año siguiente, en el 63 me parece que fue, salió el primer Amazing Spider-Man, el primer número de la colección específica de Spider-Man, que es la colección principal básicamente. Pero Spider-Man ha tenido muchas otras series: Peter Parker, Espectacular Spider-Man, Huevos de Spider-Man, Spider-Man a secas de Tom McFarlane, Marvel Team Up y muchísimas otras cosas. Es un personaje, pues eso, que ha tenido, la verdad es que casi todos los personajes de Marvel importantes tienen varias series, pero Spider-Man es de los que más variedad ha tenido. Y una de las cosas que tenía estas series es que unas iban a centrar más a lo mejor en Spider-Man, otras más en Peter Parker y tal. Y eso al final también era una cosa que gustaba mucho porque claro, como es un personaje en el que no solo lo importante era el superhéroe, sino todo lo que había detrás, pues yo me acuerdo de leer cómics en los que estaba más pendiente de qué le pasará a Peter porque no sé, que iba a pedir salida a no sé quién, o la tía May estaba enferma o cosas así, que realmente lo que le pueda o no pasar a Spider-Man. Tenía que luchar con no sé quién, vale, pues a ver si se acaba ya rápido la lucha porque me interesa ver qué pasa con Peter Parker. Y eso es una cosa que tiene mucho mérito, que te interese más la vida del, digamos, humano que la del superhéroe en sí. Y luego pues es un personaje que sobre todo ha sido aliado de muchísimos personajes, de Daredevil, de los Cuatro Fantásticos, de los Vengadores, y al final también eso le da mucho peso. De hecho es un personaje que utilizaban mucho como recurso cuando sacaban una serie nueva. En el segundo o tercer número lo sacaban metían a Spider-Man para vender más números, porque es un personaje que tenía mucho tirón. Y luego en cuanto a los villanos, ya termino de Spider-Man fundamentales, pues evidentemente el principal sería el Duende Verde, que es el villano por antonomasia, es el padre de su amigo, es Norman Osborn, el padre de su amigo Harry, y básicamente es el villano principal de Spider-Man, el más importante, pero tiene otros muy importantes, como el propio Dr. Octopus, que es un villano con mucho peso, en todos los sentidos. El buitre Veneno, que es un personaje que tuvo mucho éxito y que se acabó convirtiendo incluso en un antihéroe. Kraven, el camaleón, el escorpión, el hombre de arena, Rhino. Incluso algunos se juntaban y formaban los Seis Siniestros o algunos otros grupos. La Gata Negra, que es básicamente una Catwoman de Marvel. Matanza, Morbius y muchísimos más. La verdad es que la galería de villanos de Spider-Man yo creo que es, junto con la de Batman, la más rica que hay en cómics. Entonces, bueno, pues esto sería un poco los orígenes y un poco la presentación del personaje de Spider-Man y la forma un poco de entender de dónde viene. Y ya lo siguiente sería ver un poco en los siguientes vídeos a dónde va.